El aire frío de noviembre se aferraba a la acera. Un mordisco gélido que no se comparaba con el veneno que acababa de salpicar el cemento a centímetros de sus zapatos. El sonido, un chasquido húmedo y despectivo, resonó en el silencio que se había abierto entre ella y el oficial, un abismo más profundo que la calle que los separaba. El hombre, embutido en el uniforme azul que se suponía representaba seguridad y orden, la miró con una suficiencia que era casi tan violenta como el acto mismo. Sus ojos, pequeños y claros, barrieron su figura, desde su abrigo de lana bien cortado hasta su rostro, y en ellos no vio a una ciudadana, ni siquiera a una persona. Vio una categoría, una molestia, una mujer mexicana que no pertenecía a esa esquina de Park Avenue, esperando un coche que tardaba demasiado. Dije que se moviera, repitió él, su voz un murmullo grave y cargado de una autoridad que no provenía de la ley, sino del puro privilegio de su posición y su piel. Isabela Reyes no se movió, no por desafío abierto, no por una ira explosiva que pedía ser liberada, sino por una conmoción helada que había paralizado sus músculos. Sintió el calor subir por su cuello, una marea de humillación y furia contenida tan intensa que le robó el aliento. El mundo se había estrechado hasta convertirse en ese trozo de acera manchado, la insignia brillante en el pecho del oficial y el eco de su desprecio. Era una agresión antigua, familiar, una que había sentido en miradas fugaces y en puertas cerradas con demasiada rapidez, pero nunca tan cruda, tan explícita. El escupitajo no le había tocado, pero la había mancillado por completo, dejándola expuesta bajo el cielo gris de Nueva York. Él sonrió, una mueca diminuta y triunfante, antes de darse la vuelta y caminar de regreso a su patrulla, el crujido de su equipo de cuero llenando el aire tenso. Para él, el encuentro había terminado. Era una anécdota sin importancia, un punto final a la irritación de una mujer que no seguía órdenes con la rapidez que él exigía. Para Isabela, era un comienzo. El instante se estiró, cada segundo goteando con el peso de la injusticia. Observó la mancha en el suelo, oscura contra el gris pálido, y en ella vio el reflejo de innumerables rostros, de historias silenciadas, de una dignidad atacada con la misma casualidad brutal. Una fuerza tranquila, dura como el diamante, comenzó a formarse en el centro de su pecho, desplazando el shock inicial. Levantó la barbilla, sus ojos oscuros fijos en la patrulla que se alejaba, y una promesa silenciosa se forjó en el fuego de esa ofensa. Él no la conocía, no sabía quién era, ni de dónde venía, ni sobre todo a dónde se dirigía, y esa ignorancia sería su perdición. La patrulla se perdió en el denso tráfico de la tarde, una luz parpadeante que se disolvía en la jungla de acero y cristal. El oficial Miller, al volante, ya había archivado el incidente en el rincón de su mente reservado para las pequeñas victorias del día, las afirmaciones de su autoridad que mantenían el mundo en su sitio. La mujer de la acera ya era un recuerdo borroso, una cara anónima más en la multitud que despreciaba en silencio. No le dedicó un segundo pensamiento. Mientras tanto, Isabela permanecía inmóvil, anclada a la acera por el peso de lo ocurrido. El frío finalmente pareció alcanzarla, un temblor que no era solo por la temperatura, sino por la réplica emocional que sacudía su interior. La humillación seguía siendo una brasa ardiente, pero sobre ella se estaba cristalizando una capa de hielo, una claridad gélida y precisa. Analizó la situación con la misma metodología que aplicaba a los problemas complejos: la acción, la intención, la consecuencia. La acción, un acto de desprecio supremo. La intención, deshumanizar, afirmar un poder basado en el prejuicio. La consecuencia, aún por determinar. Sacó su teléfono, no para llamar a la policía, la ironía era demasiado amarga, sino para cancelar el coche que había solicitado. Ya no lo necesitaba. Caminó con pasos firmes y deliberados hacia un aparcamiento cercano, el ritmo de sus tacones sobre el pavimento un metrónomo que marcaba el compás de su nueva resolución. Cada paso era una reafirmación de su control. No correría, no se escondería, no dejaría que la vergüenza la consumiera.
La vergüenza no era suya para cargarla. Pertenecía al hombre del uniforme, a la institución que le permitía llevarlo con esa arrogancia. Al llegar a su propio vehículo, un sedán discreto pero elegante, se sentó tras el volante y se tomó un momento. No miró su reflejo en el espejo retrovisor. No necesitaba ver la procesión de emociones en su rostro. Las sentía todas: la ira, el dolor, la herida profunda en su orgullo. Pero por encima de todo, sentía el peso de una responsabilidad que estaba a punto de asumir. Una responsabilidad que acababa de adquirir una dimensión profundamente personal. El incidente no era una distracción de su propósito. Se había convertido en el corazón mismo de él. Encendió el motor, el suave rugido llenando el silencio del coche. Al salir del aparcamiento y unirse al flujo de la ciudad, ya no veía las calles de la misma manera. Veía las grietas, las tensiones invisibles, las líneas de falla que corrían bajo la superficie de la metrópolis, y vio al oficial Miller, no como un individuo, sino como un síntoma virulento de una enfermedad que ella, y solo ella, estaba en una posición única para tratar, no con venganza, sino con una justicia implacable y sistémica. Los días siguientes transcurrieron en una calma superficial que contradecía la tormenta en su interior. El incidente en la acera se repetía en su mente en bucles, no como un trauma debilitante, sino como un punto de enfoque, un recordatorio constante del trabajo que tenía por delante. En la quietud de su apartamento con vistas al East River, rodeada de cajas a medio desempacar que simbolizaban su nueva vida, Isabela se preparaba. Los informes y dosieres se apilaban en su mesa de comedor, perfiles de altos mandos, estadísticas de criminalidad, análisis de presupuestos. Eran las piezas del enorme y complejo rompecabezas que era el Departamento de Policía de Nueva York. Pero entre las líneas de los datos y los organigramas, buscaba algo más: la cultura, la mentalidad, el código no escrito que permitía que un hombre como el oficial Miller existiera y prosperara. Su mente derivaba hacia su padre, un hombre de manos callosas y palabras escasas que le había enseñado que la dignidad no se la otorgaba a nadie. Se llevaba dentro una columna vertebral invisible. «Que nunca te hagan sentir pequeño, mija», le decía mientras le enseñaba a cambiar el aceite de un coche. «El mundo intentará hacerlo, pero tu tamaño lo decides tú». Y pensaba en su madre, cuya resiliencia era un océano silencioso, capaz de absorber las tormentas de la vida y devolver calma. Fue ella quien la impulsó a estudiar derecho, a usar su mente afilada no como un arma, sino como un escudo para otros. Esas memorias no eran un refugio nostálgico, sino el combustible que alimentaba su determinación. El rostro de Miller, con su mueca de desdén, se superponía a los rostros de los capitanes y subjefes de las fotografías de los informes. ¿Cuántos de ellos compartían su mentalidad? ¿Cuántos toleraban en silencio esa podredumbre por conveniencia, por miedo o por acuerdo tácito? La ofensa había dejado de ser personal. Se había transformado en un caso de estudio, un microcosmos de un problema sistémico. El escupitajo no era solo saliva, era la manifestación física de un prejuicio arraigado, de una cultura de nosotros contra ellos, que envenenaba la relación entre la policía y las comunidades a las que juraban servir. Y ella, Isabela Reyes, la mujer a la que habían intentado hacer sentir pequeña en una acera de Manhattan, estaba a punto de convertirse en la guardiana de ese juramento. La ironía era tan vasta, tan profunda, que casi podría haber sido poética si no fuera tan brutalmente real. El primer día en Persepolis Plaza fue como entrar en el corazón de una fortaleza. Los pasillos de mármol pulido reflejaban las figuras de hombres y algunas mujeres con uniformes condecorados, sus miradas una mezcla de deferencia protocolaria y escrutinio intenso. El aire estaba cargado de una historia centenaria, de poder, de tradición y de una resistencia casi palpable al cambio. Cuando fue presentada en la sala de conferencias del piso superior, un silencio expectante se apoderó de los altos mandos reunidos. Les presento a la nueva comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Isabela Reyes. Las palabras resonaron,
y cada par de ojos en la sala la evaluó, la midió, intentando descifrarla. Vieron su traje impecable, su postura erguida, su rostro sereno que no delataba la tempestad que había vivido apenas unos días antes. Vieron a una mujer, vieron a una latina, vieron, para muchos de ellos, a una outsider, una designación política destinada a apaciguar a ciertos sectores de la ciudad. No vieron a la mujer que había estado de pie en una acera, soportando en silencio un acto de desprecio absoluto. Y esa invisibilidad era, por ahora, su mayor ventaja. Isabela estrechó manos, su agarre firme, su sonrisa cortés pero reservada. Escuchó los discursos de bienvenida, las promesas de cooperación, las sutiles advertencias veladas en lenguaje burocrático. Su mente era una esponja, absorbiendo no solo las palabras, sino el lenguaje corporal, los intercambios de miradas, las alianzas y las rivalidades que vibraban justo bajo la superficie de la formalidad. Notó qué capitanes se agrupaban, qué jefes evitaban su mirada, quienes mostraban una rigidez que iba más allá del respeto profesional. Cada detalle era una pieza de información, un punto en el mapa del territorio que ahora debía comandar. Durante la reunión, mientras se discutían las estrategias para el próximo trimestre, su mirada recorrió la sala y se detuvo por un instante en el capitán del Distrito 19, un hombre corpulento de rostro enrojecido y actitud expansiva. El distrito de la acera de Park Avenue. El capitán hablaba con confianza sobre la reducción de la delincuencia menor en su zona, sobre las tácticas de tolerancia cero que estaban dando resultados. Isabela asintió lentamente, su expresión impasible, pero por dentro, una pieza del rompecabezas encajó en su lugar. La cultura de la agresión no solo se toleraba, se recompensaba. La reunión terminó, y mientras los oficiales se dispersaban, ella permaneció en su nuevo despacho, un espacio vasto con una vista imponente de los puentes y el horizonte de la ciudad. El poder del lugar era abrumador, pero no sentía euforia. Sentía el peso de una deuda, no con los políticos que la habían nombrado, sino con la mujer anónima que había sido en aquella acera. La justicia para esa mujer no sería un asunto personal, sería una reforma institucional. Una semana después, el ritmo de una Police Plaza había comenzado a adaptarse a su nueva líder. Isabela se movía por el edificio con una eficiencia silenciosa que desconcertaba a muchos. No había hecho declaraciones grandilocuentes a la prensa, ni había iniciado purgas dramáticas. En cambio, se dedicó a leer, a escuchar y a hacer preguntas. Preguntas precisas, incisivas, que a menudo dejaban a los veteranos comandantes luchando por encontrar respuestas adecuadas. Su método era el de una cirujana, identificando metódicamente las áreas enfermas antes de hacer el primer corte. Una tarde, llamó a su despacho a un subjefe de asuntos internos, un hombre mayor con una reputación de integridad pero también de pragmatismo institucional. Quisiera revisar los archivos de personal de varios oficiales de campo, dijo ella, su tono conversacional, no como parte de una investigación formal, sino como una auditoría de rendimiento. Quiero entender los estándares que aplicamos en la calle. Le entregó una lista. Contenía una docena de nombres de diferentes distritos. Enterrado en el medio de la lista, un nombre, oficial Frank Miller, Distrito 19. El subjefe levantó una ceja, una reacción casi imperceptible. Algunos de estos son veteranos con historiales complejos, comisionada. Precisamente, respondió Isabela sin apartar la mirada. Los historiales complejos son los que más me interesan. No hubo más discusión. La autoridad de Isabela, aunque ejercida con suavidad, era absoluta. Al día siguiente, el expediente de Miller estaba sobre su escritorio. Era un documento grueso, lleno de condecoraciones por arrestos, pero también salpicado de quejas ciudadanas. Uso excesivo de la fuerza, conducta poco profesional, abuso de autoridad verbal. Una y otra vez, el mismo patrón. Y cada queja concluía de la misma manera. Investigación interna realizada. Oficial exonerado. Falta de pruebas.
El sistema no solo lo había protegido, lo había envalentonado. Cada queja desestimada era una luz verde, un permiso implícito para continuar, para escalar. El escupitajo no había sido una aberración, era la culminación lógica de una carrera construida sobre la impunidad. Isabela cerró el archivo lentamente, el sonido seco resonando en la quietud de su oficina. La ira que había sentido en la acera regresó, pero ahora era diferente. No era una llama caliente y descontrolada, sino un núcleo de energía fría y concentrada. El problema no era solo Miller. Eran los supervisores que firmaban los informes, los sindicatos que defendían ciegamente a sus miembros, la cultura del silencio que priorizaba la lealtad interna por encima de la responsabilidad pública. Estaba mirando el plano de la enfermedad, y ahora tenía el bisturí en la mano. El plan de acción de Isabela se desplegó con la precisión de una partida de ajedrez. El primer movimiento fue convocar una reunión de emergencia con todos los capitanes de distrito y el alto mando. El tema oficial en la agenda, comunicado a través de un memorando formal, era la presentación de una nueva e importante iniciativa de confianza comunitaria. La frase era deliberadamente burocrática, diseñada para adormecer las sospechas y asegurar la asistencia total. La sala de conferencias principal estaba abarrotada, el aire espeso con el olor a café, almidón y una tensión subyacente. Los capitanes, hombres en su mayoría curtidos por décadas en la calle y en la política del departamento, intercambiaban murmullos, especulando sobre el verdadero propósito de la reunión. Isabela entró puntualmente, su presencia silenciando la sala al instante. Se dirigió al podio, no con la energía arrolladora de un político, sino con la gravedad solemne de un juez. Sus ojos recorrieron la audiencia, deteniéndose una fracción de segundo más en la cara del capitán O'Malley, el superior directo de Miller. Comenzó su discurso, su voz clara y medida, llenando cada rincón de la sala. Habló de la insignia, del juramento, del contrato sagrado que cada oficial firmaba con los ciudadanos de Nueva York. Habló de la confianza, describiéndola no como un derecho, sino como un recurso frágil, ganado con 1000 actos de bondad y perdido con uno solo de desprecio. Un solo acto de arrogancia, dijo, su mirada barriendo las filas de rostros uniformados. Un solo momento en que un oficial olvida que su autoridad emana del pueblo, y no de su arma, puede envenenar un vecindario entero. Puede deshacer años de trabajo dedicado por parte de todos los demás en esta sala. Sus palabras eran generales, pero el filo era específico. Cada hombre en esa sala comenzó a revisar mentalmente las acciones de sus subordinados, las quejas que habían barrido bajo la alfombra, los vaqueros que causaban problemas pero conseguían arrestos. La atmósfera cambió. La formalidad se evaporó, reemplazada por una creciente inquietud. Isabela no estaba presentando una iniciativa, estaba emitiendo un veredicto sobre la cultura que ellos mismos habían perpetuado. Continuó, describiendo cómo la percepción pública no se formaba por las estadísticas que presentaban en reuniones como esa, sino por las interacciones individuales en una esquina, en una parada de tráfico, en una llamada por ruido. La verdadera prueba de nuestro carácter, concluyó, su voz bajando a un tono casi confidencial, no es cómo tratamos al alcalde o a un dignatario, es cómo tratamos a la persona más vulnerable, a la que creemos que nadie está mirando. El silencio que siguió a sus palabras fue pesado, absoluto. El mensaje había sido entregado, la base moral había sido establecida. Ahora era el momento del siguiente movimiento. Al terminar la reunión, mientras los capitanes salían de la sala con rostros pensativos y preocupados, Isabela hizo un gesto sutil con la mano. Capitán O'Malley, un momento, por favor. El capitán, un hombre robusto que solía proyectar una confianza inquebrantable, pareció encogerse ligeramente. Entró en el despacho de la comisionada, un espacio que de repente parecía más grande e imponente que nunca. Isabela le indicó que se sentara, pero ella permaneció de pie, mirando por la ventana hacia el laberinto de la ciudad. El silencio se prolongó deliberadamente,
una herramienta que estaba aprendiendo a manejar con una eficacia devastadora. La incomodidad de O'Malley era palpable. Finalmente, Isabela se giró, su expresión serena, casi académica. «Capitán, quiero plantearle una situación hipotética», comenzó su voz tranquila. «Imagine que uno de sus oficiales, durante una interacción rutinaria con un civil, decide expresar su descontento escupiendo en el suelo a los pies de esa persona. Una mujer, para ser precisos. Una mujer que no ha cometido ningún delito, que simplemente estaba esperando en la calle. En su opinión profesional, ¿cuál sería el protocolo disciplinario adecuado para una acción así?» El rostro de O'Malley pasó del rojo al pálido. El sudor brillaba en su frente. La pregunta era una trampa de acero, y lo sabía. Si minimizaba la ofensa, se expondría como parte del problema. Si la condenaba, estaría sentenciando a uno de los suyos sin saber todos los detalles. Tartamudeó, buscando la respuesta correcta del manual. «Bueno, comisionada, eso sería una conducta inaceptable, una grave violación del Código de Conducta. Requeriría una investigación inmediata de asuntos internos. Suspensión probablemente pendiente del resultado». Isabela asintió lentamente, como una profesora satisfecha con la respuesta de un estudiante. «Una violación grave», repitió, saboreando las palabras. «Me alegra que estemos de acuerdo en la seriedad del asunto». Se acercó a su escritorio y cogió un bloc de notas, aunque no necesitó leerlo. «Gracias, capitán. Su claridad es muy útil. Por favor, informe al oficial Frank Miller de su distrito que tengo una revisión de rendimiento programada con él. Mañana por la mañana, a las 9 en punto, en mi despacho, a solas». El nombre golpeó a O'Malley como un golpe físico. La sangre abandonó su rostro por completo. La situación hipotética se había vuelto terriblemente real. Entendió todo en un instante. La reunión, el discurso, la pregunta. Había sido un peón en un juego mucho más grande, y acababa de ser conducido a un jaque mate. Asintió, incapaz de articular una palabra, y se levantó para marcharse. La puerta se cerró detrás de él, dejando a Isabela sola en el silencio. El tablero estaba listo. Todas las piezas estaban en su lugar. Mañana, el rey caería. A las 9 en punto de la mañana siguiente, el oficial Frank Miller se presentó ante la puerta del despacho de la comisionada. Había pasado la noche en un estado de ansiedad confusa. El capitán O'Malley le había transmitido la orden con una gravedad fúnebre, sin ofrecer detalles, lo que solo había alimentado la especulación de Miller. Probablemente era por alguna queja archivada, pensó, un formalismo de la nueva jefa, para demostrar que se tomaba en serio la disciplina. Se enderezó la corbata, proyectando una confianza que no sentía del todo. Estaba acostumbrado a las reprimendas, a las reuniones en despachos. Eran parte del juego. Sabía cómo navegar por ellas. Una mezcla de remordimiento superficial y defensa vehemente de sus acciones. La secretaria lo anunció y la puerta se abrió. Miller entró con paso seguro, sus ojos adaptándose a la luz que entraba por los enormes ventanales. Y entonces la vio. Detrás del imponente escritorio de madera oscura, no estaba la figura borrosa de una política que había imaginado, sino un rostro que conocía. El reconocimiento no fue instantáneo. Fue un proceso lento y horrible que se desarrolló en su mente como una película en cámara lenta. Primero, la familiaridad de los rasgos, los ojos oscuros y profundos, la forma de la boca. Luego, la superposición de la imagen con un recuerdo reciente, una acera fría, un abrigo de lana, una mirada de conmoción silenciosa. El aire se escapó de sus pulmones. El color desapareció de su rostro. El mundo entero se inclinó sobre su eje y se estrelló. Era ella, la mujer mexicana a la que había intimidado, a la que había insultado con el acto más bajo de desprecio, y ahora estaba sentada allí, en el asiento más poderoso de todo el NYPD, mirándolo, no con odio, no con ira, sino con una calma aterradora, una quietud que era infinitamente más condenatoria que cualquier grito. Isabela no dijo nada. Dejó que el silencio hiciera el trabajo. Lo vio tambalearse,
no físicamente, sino internamente. Vio la arrogancia, la confianza construida a lo largo de años de impunidad, desmoronarse y convertirse en polvo en tiempo real. Vio el pánico puro inundar sus ojos cuando la totalidad de su catástrofe personal se hizo evidente. Cada segundo que pasaba era una tortura para él, y una afirmación del poder que ahora ella ostentaba. Fue un momento de inversión cósmica. El hombre que la había visto como algo insignificante, una molestia en la acera, ahora la miraba como si fuera su juez, su jurado y su verdugo, todo en uno. En la mente de Isabela no había rastro de triunfo. La sensación no era de placer, sino de una gravedad sombría, de un destino que se cumplía. Había querido justicia, y ahora estaba a punto de impartirla. El hombre que tenía delante ya no era un simple oficial, era el símbolo de todo lo que estaba mal, y ella era la encarnación de la cuenta pendiente. Después de lo que pareció una eternidad, Isabela rompió el silencio. Su voz no era más que un susurro, pero cortó el aire tenso como un cuchillo. «Oficial Miller, cierre la puerta, por favor». La orden fue tan simple, tan tranquila, que pareció sacarlo de su parálisis. Se movió como un autómata, cerrando la puerta con un suave clic que sonó como el cerrojo de una celda. Cuando se volvió, ella seguía mirándolo con la misma intensidad inquebrantable. Él abrió la boca para hablar, para disculparse, para suplicar, pero ella levantó una mano, un gesto pequeño que lo silenció al instante. No. La palabra fue categórica. Usted no va a hablar todavía, va a escuchar. Se reclinó en su silla, el poder fluyendo de ella sin esfuerzo. Hace 10 días, en Park Avenue, usted se acercó a una mujer que esperaba su transporte. La trató con hostilidad y desprecio. Cuando ella no obedeció su orden ilegal de moverse con la suficiente rapidez, usted escupió en el suelo, a sus pies. No lo planteó como una pregunta, lo declaró como un hecho histórico, irrefutable. La humillación de Miller era total. Estaba atrapado, expuesto bajo la luz de su propia y sórdida acción. Comisionada, yo no sabía. Si hubiera sabido quién era usted. Las palabras se derramaron de él. Una confesión patética que solo empeoró su situación. Isabela se inclinó hacia adelante, su voz ahora con un filo de acero. Y eso es lo que importa, oficial, que no sabía quién era yo. Así que la dignidad es un privilegio reservado para las personas que usted considera importantes. El respeto depende del cargo que uno ocupa. ¿Qué hay de la mujer que usted creía que yo era? Una ciudadana anónima, una inmigrante quizás. ¿Ella no merecía el mismo respeto básico que me ofrecería a mí ahora? Cada pregunta era un golpe, desmantelando su patética defensa y exponiendo la podrida hipocresía en su núcleo. Hizo una pausa, y en español, con una claridad perfecta que era a la vez un recordatorio de su identidad y una reclamación de poder, dijo: «Usted me escupió, no a la comisionada, a mí». Volvió al inglés. Ese acto no fue una falta de juicio, fue una revelación de su carácter. Usted demostró que no es apto para llevar la insignia que representa a esta ciudad. Usted no ve a los ciudadanos, ve obstáculos. No ve a las personas, ve categorías. Y ese veneno, el mismo que manchó esa acera, es el que ha estado esparciendo por esta ciudad durante toda su carrera. Se puso de pie, y por primera vez, Miller vio en ella no solo a una superior, sino a una fuerza de la naturaleza. Su intento de disculpa no es por el acto en sí, es por las consecuencias que ahora enfrenta. Y eso, oficial Miller, es la razón por la que su carrera en este departamento ha terminado. La sentencia final de Isabela quedó suspendida en el aire, definitiva e inalterable. El oficial Miller, o el hombre que había sido el oficial Miller, se quedó sin palabras, su rostro una máscara de ruina. La realidad de su situación se asentó sobre él como una losa de hormigón. No había apelación, no había escapatoria. La mujer a la que había despreciado con tanta facilidad se había convertido en la arquitecta de su caída, no por un capricho de poder, sino por la lógica implacable de sus propias acciones. Está suspendido con efecto inmediato, sin sueldo, continuó Isabela,
su tono ahora puramente administrativo, despojado de toda emoción. Se iniciará una investigación completa de asuntos internos sobre este incidente y sobre cada una de las quejas ciudadanas en su expediente. Yo misma supervisaré esa investigación. Entregue su arma y su insignia al capitán O'Malley al salir de este edificio. Está despedido. No había nada más que decir. Hizo un gesto hacia la puerta. Miller, un hombre roto, se dio la vuelta y salió del despacho sin mirar atrás. Su arrogancia reemplazada por el vacío de un futuro aniquilado. La puerta se cerró, y Isabela se quedó sola en el vasto silencio. No sintió la euforia de la victoria ni la satisfacción de la venganza. En su lugar, sintió una profunda y pesada melancolía. La destitución de un hombre no era la solución, era solo el primer paso, la extirpación de un tumor visible, pero la enfermedad seguía arraigada en el sistema. Se acercó a la ventana, sus manos apoyadas en el frío cristal, y contempló la inmensidad de la ciudad que se extendía ante ella. Millones de vidas, millones de historias, cada una desarrollándose en las calles de abajo. Su encuentro con Miller no había sido una coincidencia desafortunada, había sido una iniciación, un bautismo de fuego que la había preparado para la verdadera magnitud de su tarea. El objetivo nunca fue castigar a un hombre, fue defender un principio. El principio de que ninguna persona está por debajo de la dignidad y ningún oficial está por encima de la ley. La lucha contra la mentalidad de Miller, contra la cultura que lo creó y lo protegió, apenas comenzaba. Sería una batalla larga y ardua, librada no en confrontaciones dramáticas, sino en la tediosa reforma de políticas, en la reestructuración de la formación y en el fomento de una nueva cultura de responsabilidad. Mirando el horizonte, Isabela Reyes sintió el peso total de su cargo, pero también una resolución de acero. El fuego que se había encendido en aquella acera ahora ardía dentro de ella, no como una llama de ira, sino como un faro, una luz para guiarla a través de la oscuridad institucional que se había comprometido a limpiar. Su trabajo acababa de empezar.